Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En este caso vamos a comenzar con la penúltima prepa de lo que es la asignatura de Pozos 1, referentes al tema de cementación. Este tema vamos a tratar de realizar varios ejercicios para que queden sin ningún tipo de dudas al realizar los ejercicios respectivos referentes a este tema. Vamos a tratar de asignarles algunas tareas para que ustedes mismos puedan resolverlas sin mucha dificultad. Estos ejercicios son muy cortos. Lo único que quiero que entiendan o que queden claros al final de terminar todos estos ejercicios es cómo se realiza la preparación de la lechada. En este caso, antes de comenzar esta prepa, quería dejarle en claro un aspecto en el cual tienen que saber qué diferencia hay entre el cemento y la lechada. El cemento, si bien es cierto, es un material en el cual se utiliza para realizar la cementación. ¿Qué pasa? La lechada va a ser el conglomerado o la mezcla del cemento más los aditivos más el agua. En este caso, los aditivos que le vamos a añadir a este cemento para preparar nuestra lechada van a ser aditivos que nos van a proporcionar unas condiciones particulares para que la lechada sea competente hacia la formación, tal cual como lo hacemos en los fluidos de perforación. De igual forma, este, este cemento o esta lechada, si bien es cierto, debe ser competente y debe tener las características necesarias para realizar el trabajo que se quiere realizar, que en este caso es la cementación del pozo y el aislamiento de la formación hacia nuestro pozo. Entonces, sin más nada que decir, muchachos, vamos a comenzar con el problema 1, que nos dice lo siguiente. Un revestimiento cuyo diámetro externo es de 9,625 pulgadas y un diámetro interno de 8,535 pulgadas va a ser cementado a una profundidad de 13.300 pies en un hoyo de 12,25 pulgadas. Una junta de 40 pies será usada entre el cuello flotador y la zapata, que se desea colocar a 10.000 pies de cemento en el alular. Cada saco de cemento clase H será mezclado con 4,3 galones de agua, a la cual se le añaden 18% de sal, en este caso la sal es cloruro de sodio, basado en el peso del agua. Una pequeña cantidad de dispersante será mezclada con el cemento, pero este aditivo no tiene un efecto significante en el cálculo del rendimiento ni la densidad de la lechada. Calcule la densidad de la lechada, el rendimiento de la lechada, el número de sacos requeridos y el tiempo de cementación. Como información adicional, nos indican que asumamos que el cemento puede ser mezclado a una tasa de 20 sacos por minuto y desplazado a una tasa de 9 barriles por minuto, usando un factor de exceso de 1,5. La sal será añadida a la fase de agua, por lo tanto no se debe mezclarse con el cemento seco. ¿Ok? Entonces, para nosotros realizar estos problemas necesitamos tener en cuenta o tener a la mano unas tablas. Estas tablas, como podemos ver en el lado izquierdo, nos van a proporcionar las características de cada material o de cada aditivo que vamos a utilizar. Vamos a las columnas que más nos interesan aquí sería el peso bruto, que sería el peso del aditivo, y el volumen absoluto. Y para los requerimientos de agua, se encuentra en el lado derecho, en la tabla del lado derecho. Esto nos va a proporcionar el requerimiento de agua para el cemento y los aditivos que vamos a utilizar a la preparación de la lechada. ¿Ok? Esto lo vamos a desarrollar durante la preparaduría. Pero quiero que tengan muy en claro que se necesitan estas dos tablas. De igual forma, si no las tienen, yo se las voy a proporcionar. Déjenme si les puedo colocar el enlace en la descripción del video para que vayan a descargarlo inmediatamente. Ahora, esta tabla que se les presenta aquí es el resultado final, pero no tengan ahorita en cuenta esta tabla. Quiero que vean primero los datos que se nos están proporcionando. En este caso nos están indicando que tenemos un
revestidor de diámetro externo de 9,625 pulgadas, con un diámetro interno de 8,535 pulgadas y un diámetro del hoyo de 12,25 pulgadas. Además, nos están indicando que el cemento es un cemento clase H. En la cementación existen varios tipos de cemento, como el cemento A, clase A, B, C, D, E, F, G y H. En este caso, estamos utilizando el clase H. Cada cemento tiene distintas funcionalidades, dependiendo de las necesidades que se requieran en el pozo. ¿Ok? Para este caso, nosotros tenemos un cemento clase H, en el cual se quiere utilizar para poder cementar el pozo con una columna de 10.000 pies, por lo cual el nivel del cemento se encontrará situado a una profundidad de 3.300 pies y en la profundidad del pozo tenemos que es de 13.300 pies, con un cuello flotador que se encuentra a 40 pies por encima de la zapata. Ok, acuérdense que la zapata se encuentra al principio del revestidor, muchachos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde sacamos estos datos que se encuentran en la tabla? Bueno, primero tenemos que ver el dato que se encuentra en verde, que es el agua requerida. Eso ya nos lo están proporcionando. Ese dato sería 4,3 galones sobre saco. Ya nos lo están indicando allí en el enunciado. Además, nos están dando las tasas de mezclado y la tasa de fluido desplazado, que en este caso el de mezclado sería 20 sacos por minuto y el desplazado es de 9 barriles por minuto. Esto no lo vamos a utilizar todavía, pero quiero que se vayan con la idea de qué información se nos proporciona en el enunciado y qué información vamos a utilizar. Entonces, para realizar la tabla, esta tabla siempre la tienen que hacer, ¿ok? Siempre van a tener que hacer esta tabla. Ahora, nos vamos con el dato de los galones sobre saco que nos dan, que sería 4,3. Aquí ya nos están proporcionando el agua requerida para la lechada. Entonces, no es necesario determinar el agua requerida para los distintos aditivos que se va a utilizar en esta lechada. O sea, que en este caso, no vamos a utilizar la tabla que se mostraba en la lámina anterior a la derecha. Simplemente vamos a utilizar la tabla que se encuentra a la izquierda. Ahora vámonos a los datos que se encuentran en rojo. Los datos que se encuentran en rojo son los datos extraídos de la tabla. Como podemos ver, aquí tenemos la tabla. Para el cemento clase H, clase A, clase B, todos esos son cementos API. ¿Sí? Vamos a utilizar el peso de este cemento, que va a ser 94 pies, 94 libras sobre saco, disculpen. Y el volumen absoluto va a ser 0,0382 galones sobre saco. Aquí en la tabla van a ver que es LBN, pero es lo mismo decir sacos, ¿ok? Y en el peso dice LBM sobre pies cúbicos, pero es lo mismo decir libras sobre saco, ¿ok? Libras por saco. Posteriormente vamos a ver también en la tabla, en la columna, en la penúltima columna, el dato del volumen absoluto para la sal, que es, en este caso tendríamos para la tabla varios porcentajes, que sería 6%, 12%, 18% y 24%. Para efectos de la práctica nos están indicando que es de 18%. Ya tenemos en la tabla el de 18%, que sería 0,0412 de volumen absoluto. Luego vamos al del agua, que nos indican que es 0,12, y ya por allí extraeríamos todos los datos respectivos para determinar todo el diseño o la lechada, la preparación de la lechada. ¿Ok? Ahora, los datos que se encuentran en negro son los datos que estamos calculando. ¿Ok? Para determinar esos valores, tenemos que aplicar la fórmula que se encuentra, que les estoy mostrando en estos momentos, que es el volumen. Volumen va a ser igual a volumen absoluto por el peso. Y van a poder despejar allí el peso o el volumen, como ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, el primer cálculo que vamos a realizar es el cálculo del peso del agua.
ya tendríamos todos los datos, tendríamos el volumen y el volumen absoluto. Entonces, el peso que tenemos para el agua sería de 35,8 libras por saco. Y a partir de este peso, vamos a determinar el peso de la sal, ya que en el enunciado nos están indicando que la sal va a estar a 18% del peso del agua. Si a ustedes no les indican nada sobre la sal, ustedes asumen que la sal va a estar calculada con respecto al peso del agua. Si les indican que se encuentran hojuelas, tienen que calcularlo con el peso del cemento, pero eso ya es un caso que vamos a tomar durante la prepa, ¿ok? Vamos a situarnos en este caso. En este caso, tendríamos entonces que determinar el peso de la sal, que sería de 18%. Sería entonces 0,18 por el peso del agua. Esto va a ser igual a 6,44 libras por saco. Luego vamos a determinar el volumen de la sal, que ya tendríamos todo, tendríamos el peso y tendríamos el volumen absoluto, y nos da 0,27 galones por saco. Y asimismo utilizamos esta misma ecuación para determinar el volumen de cemento, que sería 94, que es el peso del cemento, por 0,0382, que sería el volumen absoluto, y esto nos daría igual a 3,6 galones por saco. Y ya teniendo todo esto, vamos a realizar una sumatoria o el total de tanto el peso como el volumen. Esto nos daría el peso total de la lechada y el volumen total de la lechada. Sumamos el peso del cemento más el de la sal más el del agua y nos da un resultado de 136,24 libras sobre saco. Y el volumen el volumen total va a ser 8,17 galones sobre saco. Ya con esto podríamos determinar la densidad. La densidad para este caso nos da 16,7 libras por galón. Ahora ya tendríamos la primera incógnita que nos están preguntando, que sería la densidad de la lechada. Ya la calculamos. Ahora tenemos que determinar el rendimiento. ¿Qué sería el rendimiento? El rendimiento son los pies cúbicos que se pueden preparar de lechada para un saco de cemento. ¿Ok? Nosotros tenemos aquí el volumen total de la lechada, pero ese volumen total lo tenemos expresado en galones por saco. El resultado que nos dio del volumen total es de 8,17 galones por saco, pero tendríamos que multiplicarlo por el factor de conversión para llevarlo de galones a pie cúbico. En este caso, un pie cúbico va a ser 7,48 galones. Esto nos daría como un resultado de 1,09 pie cúbico por saco. Este sería el resultado de rendimiento. Así de fácil, ya determinamos la segunda incógnita que nos están pidiendo en este problema. Posteriormente, ahora tenemos que determinar el número de sacos requeridos para preparar la lechada. Para determinar el número de sacos, necesitamos determinar el volumen real existente en el pozo entre el rendimiento. El volumen real va a estar expresado en pies cúbicos y el rendimiento ya lo tenemos expresado en pie cúbico sobre saco. Ahora, ¿cómo determinamos el volumen real? Bueno, el volumen real va a ser como el mismo cálculo que hemos venido haciendo durante toda esta cátedra de el volumen tanto interno como externo de la tubería. Ahora, el volumen interno, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser ese pedacito de, de fluido o de cemento que se encuentra bajo el cuello flotador. Eso nos sería entonces el diámetro interno del revestidor, que sería 8,535 pulgadas al cuadrado, entre 1029,4 por los 40 pies que se encuentran internos a la tubería. Esto nos daría un resultado de 2,8 barriles. Ahora, determinamos el volumen anular. Sería entonces la diferencia entre los diámetros del diámetro del hoyo, que en este caso sería 12,25 pulgadas, menos el diámetro externo de la tubería de revestidor, que sería 9,625 pulgadas. Estos diámetros tienen que estar al cuadrado y se dividen en 1029,4 y se multiplica por los 10.000 pies.
Acuérdense que el enunciado nos indicaba que teníamos 10.000 pies, una columna de 10.000 pies de cemento en el pozo, ¿ok? No se cementa completamente. Esto nos da un resultado de 557,8 barriles. Ahora, para determinar el volumen del pozo, todavía no hemos determinado el volumen real. ¿Por qué? Primero estamos determinando el volumen del pozo, o sea, el volumen que se va a necesitar para llegar a las especificaciones que nos indican en el enunciado. Entonces, en este caso, tendríamos que sumar los 2,8 barriles más los 557,8 barriles que ya calculamos. Y tendríamos que pasar estos barriles a pie cúbico, porque como la ecuación nos indica, necesitamos este valor en pie cúbico. Entonces, lo que hacemos es que sabemos que un barril va a ser 5,615 pie cúbico. Multiplicamos por el factor de conversión y nos da que necesitaríamos 3.147,8 pie cúbico. Pero en este caso no tenemos todavía el volumen real. ¿El volumen real quién va a ser? Bueno, el volumen del pozo por el factor de espesamiento. El factor de espesamiento ya no nos están dando. En este caso sería como un factor de seguridad, por así decirlo, para poder preparar la lechada y evitar de que nos falte al momento de realizar la cementación. Entonces sería multiplicar el valor que ya hemos determinado por este factor y nos da 4.721,7 pie cúbico. Y aquí entonces tendríamos el valor real, determinamos el número de sacos, que sería el valor del volumen real entre el valor de rendimiento. Dividimos esto y nos va a dar 4.331,8 sacos. Pero como nosotros no utilizamos 431,8 sacos, vamos a redondearlo a el valor mayor, ¿sí? Siempre y cuando esto siempre se va a cumplir. Si ustedes tienen, por lo menos si nos hubiese dado 4.331,1, y ahí serían 4.332, porque nosotros no tenemos 4.331,1. Entonces, siempre vamos a tener este valor redondeado, muchachos. Siempre, si tenemos un decimal, vamos al siguiente, al número mayor, ¿ok? Ahora, ya como tenemos el número de sacos, tenemos que, la última incógnita que nos falta es el tiempo de cementación. ¿Quién sería el tiempo de cementación? Bueno, va a ser el tiempo de mezclado más el tiempo desplazado. En este caso, el tiempo desplazado va a ser el número de sacos entre la tasa de mezclado y el tiempo desplazado va a ser el volumen desplazado, o sea, el volumen de fluido que necesitamos desplazar para que la lechada se encuentre en la ubicación que vemos en el esquema entre la tasa de desplazado. Entonces, para la tasa de mezclado, ya tendríamos el número de sacos, que serían 4.332 sacos, entre la tasa de mezclado que nos proporcionan en el enunciado. Esto nos da 216,6 minutos, pero vamos a redondear también. Esto va a ser 217 minutos, ¿ok? Ahora, si quieren, ustedes pueden hacer la suma completa y después lo redondean al final. Pero en este caso, quisimos realizarlo así para que vieran la diferencia de cálculos, ¿ok? Esto va a depender de cuáles sean las especificaciones del profesor. Posteriormente, vamos a determinar el volumen desplazado. ¿Quién va a ser ese volumen desplazado? Bueno, nosotros antes de realizar el bombeo de la lechada, nosotros tenemos en el pozo fluido de perforación que utilizamos para perforar la sección donde nos encontramos, que en este caso sería una profundidad de 13.300 pies. Ok, nosotros bombeamos todo el volumen que necesitamos de lechada, ¿sí? Pero nosotros necesitamos desplazar ese cemento hacia la ubicación que se encuentra en el esquema. Entonces, ese volumen desplazado va a ser el volumen donde se encuentra el cuello flotador en adelante, o sea, hacia superficie. Porque nosotros después de bombear la lechada necesitamos un fluido de perforación que vamos a utilizar para perforar la siguiente sección. Ese fluido de perforación lo vamos a utilizar para también desplazar
el volumen de cemento que se encuentra en el pozo, ¿sí? Esto vamos a tener en la teoría, van a ver que también se utilizan tapones, un espaciador que es una píldora de un fluido que evita que se contamine el fluido de perforación con el cemento, pero bueno, eso ya es una base teórica, muchachos. Lo que quiero que entiendan es que nosotros necesitamos el fluido de perforación para desplazar el cemento que se encuentra interno en la tubería. Entonces, para determinar el volumen desplazado, va a ser ese volumen de fluido de perforación que necesitamos. Entonces, va a ser el diámetro interno de la tubería, que va a ser 8,535 pulgadas al cuadrado entre 1029,4, por la diferencia de 13.300 pies, que sería la profundidad del pozo, menos los 40 pies que tenemos de cemento. Eso nos daría un volumen de 938,4 barriles. O sea que necesitamos, para desplazar ese de cemento hacia la ubicación que necesitamos, 938,4 barriles de fluido de perforación. ¿Qué fluido de perforación? No sabemos porque no nos interesa en este caso. Pero sí necesitamos ese volumen. Ahora, para determinar el tiempo de cementación, sumamos entonces el tiempo de mezclado más el tiempo de desplazamiento. El tiempo de desplazamiento sería el volumen de desplazamiento, el volumen desplazado, que está en barriles, entre la tasa de desplazados, que sería 9. Eso nos lo proporcionan en el enunciado. Esto nos daría 321 minutos. ¿Ok? Ya con esto culminaríamos el ejercicio número 1. Esto es algo, muchachos, que lo utilizamos para complementar lo que es el tema de diseño de revestidores. Ustedes se acuerdan que en el tema anterior de diseño de revestidores, a nosotros nos proporcionaban la densidad y los volúmenes de la lechada directamente. Para el último tema, que es, por así decirlo, un tema mezclado, donde vamos a ver eh, eh, perforación direccional, diseño de revestidores y cementación, ustedes van a tener que determinar la densidad y el volumen necesario para para realizar la cementación. En este caso nada más teníamos una lechada, pero posiblemente puede ser que en el parcial les coloquen dos lechadas, la lechada de cola y la lechada de llenado, ¿ok? Entonces, esto es el cálculo que tienen que utilizar para determinar todo eso que les están pidiendo, ¿ok? Ahora, vamos con el ejercicio número 2, que nos dice: un liner de 7 pulgadas por 6,276 pulgadas será cementado a una profundidad de 15.300 pies en un hoyo de 8,5 pulgadas de diámetro. El revestimiento está asentado a 13.000 pies, a 13.300 pies, tal como está descrito en el ejercicio número 1. El liner estará colgado a 300 pies por encima de la zapata del casing, una junta de 40 pies, y será usada entre el espacio anular con cemento. Se usará un cemento clase H, el cual contiene 35% de silicato de flúor, harina de sílice y 1,2% Halat D22A, el cual será mezclado con 5,8 galones de agua que contienen 18% de sal, basada en el peso del agua. Desprecie el efecto del ALAT 22A en el cálculo de la densidad y el volumen de la lechada. Calcule la densidad de la lechada, el rendimiento de la lechada, el volumen de la lechada, si el caliper log muestra un incremento de 2 pulgadas en el diámetro del hoyo, producto del lavado, y número de sacos requeridos. Muchachos, el caliper es un registro que se utiliza para determinar la forma que se encuentra en el pozo, para determinar también por así decirlo, la geometría del pozo, ¿sí? Esto lo van a ver con más detalle, o bueno, los que ya lo vieron, en petrofísica, ¿ok? Ahora, tenemos que determinar primero qué son los datos que tenemos, ¿ok? Los datos que tenemos es que esto es, por así decirlo, una extensión
del problema anterior. Nosotros ya teníamos el revestidor cementado a 13.300 pies y colocamos un liner. Acuérdense que los liners se encuentran colgados en un revestidor, ¿ok? En este caso nos están indicando que el liner se encuentra a 300 pies de la zapata del último revestidor. Y nos están indicando que el liner tiene una dimensión de 7 pulgadas por 6,276 pulgadas. El revestidor, que en este caso es el que tenemos, el que ya habíamos utilizado, que tiene dimensiones de 9,625 pulgadas por 8,535 pulgadas. Un diámetro del hoyo eh, de 8,5 y un diámetro del fondo de 10,5 pulgadas. Este diámetro del fondo es el producto del caliper. El caliper nos está mostrando que tenemos una variación de 2 pulgadas. Entonces, nosotros deberíamos tener un diámetro interno, un diámetro del hoyo de 8,5, pero como el registro nos está indicando que tenemos una variación de 2 pulgadas, se lo sumamos a este diámetro del hoyo. ¿Okay? Ahora, una acotación que quiero hacerle aquí. Cuando ustedes les indiquen que es un liner ranurado, los liners ranurados no se cementan. ¿Por qué? Estos liners ranurados son utilizados para pozos horizontales y lo que realizan es ya en ellos hacen el control de arena. En ellos pueden ser utilizados para formaciones no consolidadas y en ellos se produce inmediatamente por así decirlo, la producción del pozo. Entonces, si se cementa, por así decirlo, los hoyos o las ranuras que se encuentran en el, en el liner van a ser tapadas y obviamente nosotros no estamos utilizando un revestidor con hoyos para facilitarnos la producción del pozo y nosotros vamos a cementar para volver a realizar el cañoneo. Entonces no tiene sentido eso, ¿ok? Eso es una acotación que tengo allí, muchachos. Es un dato que lo tengan que anotar por allí. Ok, aquí ya por lo menos ya sabemos, es el mismo procedimiento. Nos están dando también ya la relación de requerimiento de agua de la lechada, que es 5,8. Como les indico, esto es lo mismo. En 5,8 sacamos de las tablas los datos que se encuentran en rojo y hacemos los cálculos respectivos que se encuentran en negro, ¿ok? Ya el primer cálculo que realizamos es el cálculo del peso del agua, que sería 48,3 libras sobre saco. En este caso, nos están indicando que el peso del sílice está con respecto al cemento. Acuérdense que el sílice no es una sal, entonces ya es un aditivo. Este aditivo va a estar, el peso va a estar con respecto al peso del cemento. Y determinamos el volumen del sílice y la sal nos están especificando de igual forma que nos referimos al peso del agua. Entonces sería, como es de 18%, multiplicamos el 0,18 por el 48,3 y nos da 8,7. ¿Ok? ¿Qué más así? Bueno, ya tendríamos los cálculos respectivos, el volumen de sílice, el volumen de la sal, sumamos todos los pesos, sumamos todo el volumen y ya tendríamos el peso total y el volumen total. Dividimos esos dos valores, el peso total entre el volumen total y nos da la densidad 16,3 LPG. Este sería la densidad de la lechada. Lo que les dejo como tarea o como ejercicio es que traten de terminarlo, ¿sí? Es lo mismo, muchachos. Traten de sacarle el volumen, traten de utilizar el mismo factor, determinen el rendimiento, determinen el número de sacos que se necesita para que vayan practicando. No les termino de hacer el ejercicio porque es lo mismo. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio número 1. Y quiero que este video quede un poco más corto para que sea más, por así decirlo, más manejable para su tiempo, ¿ok? Ahora, vamos con el problema número 3.
El problema número 3, aquí nos está cambiando un poco más las cosas. ¿Por qué? Porque nos indica lo siguiente. Un revestimiento cuyo diámetro externo es de 13,375 pulgadas y su diámetro interno es de 12,415 pulgadas, será cementado a la profundidad de 2.500 pies. Una junta de 40 pies será usada entre el cuello flotador y la zapata. Se desea colocar una columna de 500 pies de lechada de cola. La lechada de cola está compuesta por un cemento clase A, usando un 2% de cloruro de calcio en hojuelas, basado en el peso de cemento, y una relación agua-cemento de 5,2 galones sobre saco. La lechada de llenado tendrá una longitud de 2.000 pies, compuesta por cemento clase A, con 16% de bentonita y 5% de cloruro de sodio en hojuelas, basado en el peso del cemento, y una relación agua-cemento de 13 galones por saco. Calcule la densidad y el volumen de la lechada si el factor de exceso es de exceso en el anular es de 1,75. La mecha usada para perforar el hoyo es de 17 pulgadas. Ok. En primera instancia, vemos que tenemos dos lechadas distintas, una lechada de cola y una lechada de llenado. Posiblemente esto se les puede presentar a ustedes en un ejercicio completo que les mezcle tanto diseño de revestidores, cementación y perforación direccional. ¿Ok? Ahora, tenemos que determinar los datos que tenemos. Los datos que nos están proporcionando es que tenemos un revestidor, nos dan las dimensiones del revestidor, nos dan también el diámetro de la mecha, que en este caso corresponde al diámetro del hoyo, y nos dan las características de las dos lechadas que tenemos. En este caso, muchachos, tenemos la lechada de llenado y la lechada de cola. Acuérdense que la lechada de llenado es la que va primero. La lechada de llenado es en este caso, la que está en la parte azul, y la lechada de cola es la parte verde. En este orden es el que vamos a tomar para realizar el ejercicio. Sabemos que la lechada de cola, de acuerdo al enunciado, se usó un cemento de clase A con 2% de sal en hojuelas. Esto nos quiere indicar que el peso de la sal va a estar calculado a través del peso del cemento. Y un requerimiento de agua, una relación a agua-cemento de 5,2 galones sobre saco. Aquí nos están dando es la relación, muchachos, ¿ok? Y para la lechada de llenado tenemos el cemento clase A, tenemos un 16% de bentonita. Como la bentonita no es una sal, también se utiliza el peso con respecto al peso de cemento. 5% de la sal en hojuelas y una relación agua-cemento de 13 galones sobre saco. ¿Ok? Ahora, vamos con la lechada de cola. Bueno, en este caso, vamos a utilizar, eh, la tabla 2, o la tabla de la mano derecha que les indiqué al principio de la prepa, del requerimiento de agua, de cemento y aditivos usando la preparación usados en la preparación de una lechada de cemento. En este caso nos están dando la relación agua-cemento. En este caso ya tenemos entonces el agua requerida para el cemento. Y ahora necesitamos determinar el requerimiento de agua para la sal, para el cloruro de calcio. Como podemos ver en la tabla, nos dicen que el cloruro de calcio no tiene ningún requerimiento de agua, entonces sería 0. El requerimiento de agua total, por así decirlo, que se encuentra, sería la suma de los dos, de los dos aditivos, del cemento más el aditivo. Sería 5,2 más 0. Daría un total de 5,2. Este 5,2 va a ser igual al volumen de agua que se necesita. El volumen absoluto, ya sabemos determinarlo por tabla. También tenemos los valores absolutos de todos los componentes y procedemos a determinar los demás valores, que es lo mismo que hemos venido haciendo durante toda esta prepa. ¿Ok? Determinamos el peso total, determinamos el volumen total y los dividimos. Sería el peso total, sería 139,18 y entre 8,92. Esto nos daría una densidad de 15,6 LPG.
El volumen de la leche de cola los invito a determinarlo. Acuérdense que este volumen es como lo calculamos anteriormente con la disponibilidad en el pozo, ¿ok? Tendrían que determinar cuál sería el volumen de la leche de cola, determinando el volumen del pozo que ocupa en el pozo por el factor de espesamiento. Ahora vamos con la lechada de llenado. ¿Cómo determinamos la lechada de llenado? Bueno, aquí nos están dando la relación agua-cemento, que es de 3. Ya como tenemos esa relación, necesitamos determinar el requerimiento de agua para la bentonita y el cloruro de sodio, la sal. ¿Sí? En este caso, la bentonita nos están indicando que está en un 2%, y nosotros no tenemos el 2%, nosotros lo tenemos a 16%. Entonces lo que hacemos es una simple y fácil regla de 3. Sería, si 2%, como nos están indicando aquí en la tabla, se refieren a 1.3 galones sobre saco, entonces si yo tengo 16%, ¿cuántos galones sobre saco serán? Entonces nos resulta que da 10,4. Ya tendríamos entonces el requerimiento de agua para la bentonita. Nos faltaría el del cloruro de sodio. Para el cloruro de sodio, que sería la sal, no tendría ningún requerimiento, entonces sería 0. El requerimiento de agua, entonces tendríamos que sumar el 13 más 10,4. Eso nos dará como resultado 23,4, que también reflejaría el volumen de agua necesario para preparar la lechada. Las letras rojas, como pueden ver, es extraído de la tabla, como ya lo hemos hecho. Y bueno, ya con esto podríamos determinar todo lo demás. Acuérdense que para el cálculo del peso, tanto de la bentonita como de la sal, tenemos que hacerlo con respecto al peso del cemento, ¿ok? Sería entonces para la bentonita 0,16 por 94 y para la sal 0,05 por 94. Y nos darían estos resultados. Luego, lo que tendríamos que hacer es determinar la densidad sumando primero el peso total y luego lo dividimos entre el volumen total. Para este caso, entonces, la lechada de llenado nos da un valor de 11 LPG, o sea que es menor a la lechada de cola. ¿Sí? Vamos a determinar si es correcto. Sí, es correcto. La explicación de por qué la densidad de la lechada de cola y la lechada de llenado son distintas, se los expliqué en el tema pasado. Acuérdense que nosotros utilizamos la lechada de cola para una cosa y la lechada de llenado para otra, como bien lo dice su nombre, pues. Entonces, bueno, cualquier duda, muchachos, les dejo de tarea el determinar el volumen de la lechada de llenado, que como les dije es el volumen del pozo, que ocupa en el pozo, por el factor de espesamiento, ¿sí? Espero que les haya quedado todo claro con respecto a estos 3 ejercicios. De igual forma, vuélvanlos a hacer, vuelvan a hacerlos por sus propios conocimientos y busquen en la guía larga de, de pozos, eh, que ahí también hay ejercicios sobre esto. Y ya con esto ya podrían hacer un ejercicio, o bueno, ya estarían próximos a terminar lo que es el tema. Solo faltaría explicarles unas cosas más, unos detalles más que necesitan saber para combinar todos estos conocimientos de los temas. Sin más nada que decirles, muchachos, bueno, espero que pasen muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la cual están presenciando este video. Espero que haya todo quedado claro. De igual forma, si ustedes tienen algún tipo de duda, si ven algún error en las láminas, porque de verdad los hice, busqué cualquier error que pudo haber surgido, pero bueno, se me pudo escapar algún dato por allí. Todos somos humanos, pero espero que la explicación se haya dado con eficiencia, se pueda haber explicado lo que se quiere. Y bueno, saben que estoy aquí a su disposición. Cualquier pregunta, duda, si necesitan ayuda, avisen.
Este tema, bueno, como pueden ver, los problemas son muy cortos. Prácticamente es lo mismo para todos. Pero sí es importante que sepan qué es lo que tienen. Como les he venido diciendo durante todo este semestre, sepan todos los datos que les proporcionan y qué datos pueden utilizar y qué datos no. O sea, determinar qué datos son servibles y qué datos son inservibles. Así que, bueno, muchachos, sin más nada que decirles, espero que se encuentren bien en sus casas y bueno, chao muchachos, nos vemos.